Quiero invitarles, si tienen la oportunidad, de abrir su Biblia en Evangelio de Juan, capítulo 5. Y creo yo que todos conocemos esta historia de la escritura. Y es sobre el paralítico de Betesda. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y fíjese lo que dice ahí, mis hermanos. Dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Bueno, aquí, mis hermanos, hay muchísimos elementos muy, muy importantes. Eh, pero yo quiero tomar solamente algunos, ¿sí? Incluso nuestro pastor Juan Carlos nos ha predicado de esta parte de la escritura y wow, o sea, se nos amplía muchísimo el panorama. Hay muchísima enseñanza en esta porción. Pero yo quiero que veamos aquí algunos puntos. Fíjese, dice que había un estanque llamado Betesda, ¿sí? Betesda significa casa de gracia o casa de misericordia. Y este nombre o este lugar, mis hermanos, se relaciona con un lugar de sanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahí había un estanque y todos los enfermos podían, quien fuera y cualquiera que fuera la enfermedad, ellos tenían la oportunidad de ser sanados. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando venimos a Él nos lleva a un Betesda, ¿sí? Él nos lleva a una casa de gracia o casa de misericordia que es Él mismo, es su presencia, ¿sí? Su presencia es nuestra habitación, es nuestro lugar donde nosotros podemos ser sanados, aunque también nosotros lo podemos relacionar con la iglesia, ¿sí? Le digo, hay diferentes elementos que nosotros lo podemos aplicar y trae muchísimas enseñanzas, pero en sí nuestro Dios, sí, es nuestro Betesda, Jesús, y nuestra comunión con Jesús es nuestro Betesda, es nuestro lugar para ser sanados. Amén. Y fíjese, dice que había una multitud de enfermos y muchísimos enfermos, ¿sí? De diferentes tipos de padecimientos, ¿sí? Ciegos, cojos, paralíticos, pero dice ahí que ellos estaban en ese lugar y esperaban, mis hermanos, el movimiento del agua. Eso es algo clave para la sanidad interior, ¿sí? Que es nuestra voluntad y el ir a Dios para ser sanados, el reconocer, el descubrir, ¿sí? Cuál es nuestro padecimiento del alma, cuáles son nuestras heridas, e ir al Señor y nosotros podemos recibir esa sanidad. Amén. Entonces, fíjese lo que pasa aquí, mis hermanos. Dice que nos narra la historia de una persona que para el Señor fue extraño, porque era un hombre que tenía 38 años y estaba acostado, ¿sí? Tenía muchísimo tiempo esperando la oportunidad para ser sano. Solamente que
la actitud de ese hombre nos revela cuál era la condición de su alma, ¿sí? Porque él estaba acostado, estaba paralizado, ¿sí? Estaba en una situación donde su vida no progresaba, estaba truncado, estaba detenido. Y eso es lo que provoca en nosotros las heridas de nuestra alma, ¿sí? Les hablaba, me parece que la semana pasada, acerca del temor, y les decía que el temor paraliza. El temor no te permite avanzar, no te permite tomar iniciativas, tomar retos, ¿sí? Te mantiene una imagen distorsionada acerca de quién es Dios. Esa y muchísimas heridas, mis hermanos. Eh, entonces, esa persona, el paralítico, estaba en esa condición, ¿sí? Pero el Señor Jesús, que es tan bueno y tan grande en misericordia, ¿sí? Que Él le pregunta, ¿quiere ser sano? Y el paralítico vemos que responde, es que no hay nadie, ¿sí? Y a veces una persona que sufre de diferentes complejos, ¿sí? De sentimientos de inferioridad, de temores, de amarguras, de falta de perdón, de frustraciones, eh, tendemos a culpar, ¿sí? Y tendemos así como que a abrazar la herida, a abrazar la situación que a mí me dañó y tenerla como una excusa, ¿sí? No sé si usted le ha tocado escuchar gente que suele decir, es que por causa de que yo pasé esto, yo estoy así, ¿sí? Por causa de que un hombre me engañó, todos los hombres son iguales. ¿Sí ha escuchado eso? ¿Sí? Por causa desgraciadamente hay situaciones muy fuertes, no menosprecio, créame, de ninguna manera cualquier situación que usted o yo hayamos padecido. Precisamente sabemos qué tan importante o qué tan graves fueron las situaciones que vivimos al punto que Jesús tuvo que dar su vida, ¿sí? Y padecer al nivel de los sufrimientos que nosotros hemos vivido, que la humanidad ha vivido, es al nivel de la condición del hombre, ¿sí? Porque ese sacrificio es tan completo y tan perfecto que logra cubrir, como dice la escritura, cubre multitud de pecados, ¿sí? Entonces, si usted quiere saber cuál es la condición del hombre, ¿sí? Qué tan grave y qué tan terrible es, bueno, podemos asomarnos a la cruz y ver la grandeza de ese sacrificio, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, pues vemos la condición de este hombre negativo, reprochivo, ¿sí? Vemos a un hombre mmm, mediocre, se escucha feo, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque los demás enfermos podían estar ahí, pero veían la oportunidad, ¿sí? Ellos veían, sí, una oportunidad en ese Bethesda, pero él no. Él solamente, quiero pensar que por requisito estaba en el Bethesda, ¿sí? Esperando que alguien más hiciera lo que él tenía que hacer. A veces nosotros esperamos que alguien más cambie, ¿sí? Para yo cambiar mi situación. A veces esperamos que la pareja cambie, que la familia cambie, que el hijo cambie, que mi situación, que mis finanzas, que todo cambie para que mi vida pueda ser feliz, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que los que necesitamos cambiar somos nosotros. O que el principio a lo mejor de esa transformación de circunstancias comienza con mis propios cambios. Amén. Comienza con empezar a ver la vida de otra forma y de ver más que problemas, ver soluciones, ver oportunidades, ¿sí? Entonces, este hombre así estaba en esa condición y el Señor Jesús eh, le dijo, entre tanto que yo voy, bueno, le responde el hombre, otro desciende antes que yo, o sea, otro me gana, otro es capaz, yo no soy capaz. Pero el Señor Jesús nunca le dijo, pobre de ti, pues te entiendo, ¿verdad? Veo tu situación, la gente es mala contigo, son unos inmisericordes, no tienen compasión de ti, pobrecito. No, el Señor jamás, es más, ni siquiera dio una palabra acerca del discurso de este hombre, ¿sí?
de sus excusas y justificaciones. El Señor Jesús le dijo 3 cosas, mis hermanos, ¿sí? Y esto es la sanidad interior. Levántate, toma tu lecho y anda, ¿sí? Este es el propósito, dicho en tres palabras, de la sanidad interior. Yo tengo que darme cuenta cuál es mi situación, yo tengo que reconocer mis heridas, tengo que reconocer la condición de mi alma, ¿sí? Porque cuando hay heridas en nuestro corazón, tendemos a reprimirlas, ¿sí? O a disfrazarlas. A veces los sentimientos de inferioridad y de baja autoestima, ¿sabe cómo nosotros los proyectamos? A través de soberbia y de menosprecio hacia otras personas. Les decía la semana pasada que la envidia y los celos es un tipo de temor, ¿sí? Es un tipo de inseguridad. Entonces, el Señor le dijo 3 cosas: levántate, ¿sí? Date cuenta de tu condición y tienes la oportunidad de salir de esta condición, de levantarte. Y enseguida dice, toma tu lecho. ¿Qué le está diciendo el Señor? Resuelve el desastre, ¿sí? Resuelve el desastre que hay en tu vida, que a lo mejor tú provocaste, ¿sí? Cuando hay falta de perdón, cuando hay amargura, se cometen muchos errores, ¿sí? Se cometen muchas injusticias, se tiende a humillar, a herir a otros, porque una persona herida, ¿sí? Pues no va a salir de su boca más que palabras que van a herir. Y le dice, toma tu lecho, resuelve tu situación, tu desastre, ¿sí? Y anda. ¿Qué quiere decir esto? Y vive lo que yo tengo para ti, ¿sí? Y vive tu propósito. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Amén. Entonces vamos a ver ahorita de una manera general lo que es la sanidad interior, ¿sí? Lo que es la sanidad interior y cómo es que podemos ser sanos. Digo, va a ser de una manera muy general, pero espero que podamos tener un panorama, ¿verdad? Acerca de lo que es esto. Bueno, la sanidad interior, mis hermanos, es un recurso de Dios, ¿sí? A veces hay muchos conceptos que nos pueden confundir un poco acerca de lo que es la sanidad. La sanidad no se trata de psicología, no se trata de sabiduría humana, que a veces se rechaza este tipo de temas porque se tiene un concepto erróneo de lo que es la sanidad o por causa de que se ha expuesto de una forma equivocada lo que son los temas, ¿verdad? O el tema de la sanidad interior. Pero la sanidad interior, mis hermanos, es un recurso de Dios, ¿sí? Y a lo largo de la escritura nos vamos a encontrar de cómo Dios necesita sanarnos, ¿sí? Nuestra alma, nuestro corazón, nuestra condición, para podernos llevar a vivir el propósito de Dios, ¿sí? Y podemos ver en la escritura cómo se nos habla acerca de desiertos, de procesos, de pruebas, de armas de milicia que no tienen que ver con un conocimiento humano, ¿sí? Que nuestros enemigos no son las personas. Y todo eso nos está hablando, mis hermanos, acerca de que hay cosas que no tienen que ver con la carne, ¿sí? Que no tienen que ver con cosas de este mundo, pero que nosotros tenemos que conocer y percibir y darnos cuenta, ¿sí? Entonces la sanidad es un recurso de Dios. ¿Cuál es el propósito? Volvernos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la sanidad. ¿Por qué? Porque a través del pecado, la imagen de Cristo, usted lo sabe en Génesis, la imagen perfecta, ¿verdad? La condición perfecta del hombre se vino en una decadencia. Y usted puede escuchar la primer herida, ¿verdad? O la primer manifestación de una alma herida por causa del pecado. Cuando Jesús, me parece que esto lo mencioné en el tema del temor de la semana pasada, el Padre, Dios, le dice a Adán, ¿verdad? Le pregunta, ¿dónde estás? Y él le dice, me escondí porque tuve temor,
¿sí? Entonces, las heridas de nuestra alma van a provocar una separación de Dios, ¿sí? Nos van a robar la imagen porque Adán no era temeroso. Antes de la caída del hombre no se hablaba de Adán como un hombre temeroso, al contrario, ¿sí? Entendemos que Adán era un hombre muy capaz, ¿sí? Un hombre sabio, un hombre que tenía una comunión directa con Dios, pero por causa del pecado estas cosas se perdieron y es triste. Pero para eso vino Jesucristo, amén. Dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo, porque también vamos a entender que a través de las heridas, ¿sí? Se abren puertas para que el enemigo entre a una vida, robe, hurte, ¿verdad? Robe, mate, ¿sí? Traiga destrucción, ¿sí? Pero bueno, Dios nos va a ayudar para que todas esas brechas o todas esas grietas, esas heridas en nuestra alma, Dios las vaya sanando. Entonces, el propósito de la sanidad, le decía, es volvernos a la imagen de Dios, ¿verdad? A su semejanza, dice, y por lo tanto cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, para que como iglesia seamos sus representantes, ¿sí? Seamos, ser una extensión de Dios aquí en la tierra, seamos el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? La sanidad interior, mis hermanos, nos hace volver a nuestra identidad, ¿sí? Por eso es que la sanidad interior parte de conocer a Dios como nuestro Padre. A través de que la imagen de Dios en nuestro corazón se restaura y Él se muestra a nosotros como un Padre. Ahí es cuando nuestro corazón empieza a ser sanado, ¿sí? Todo esto con la ayuda de Dios lo vamos a entender, ¿sí? Y es volver a los diseños de Dios. Eso es lo que busca el Señor hacer en nosotros a través de la sanidad interior. Entonces, ¿por qué es que yo necesito sanidad? ¿Sí? Nosotros nos podemos preguntar, pero, y de hecho muchos lo podemos entender así, si Jesús murió por mí, yo me arrepentí de mis pecados, Él me limpió, Él me sanó, ¿verdad? Entonces yo no entiendo por qué yo necesito sanidad, si yo ya pedí perdón, y dice la Escritura que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿sí? Bueno, el tema de nuestra salvación se resuelve cuando usted y yo, Dios nos abre el entendimiento, nos damos cuenta que somos pecadores y le pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces en ese momento nuestro espíritu nace de nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que somos, que nuestra vida, nosotros los seres humanos, estamos llenos de facetas, ¿sí? Que estamos hechos de diferentes áreas, por eso es tan importante la sanidad, ¿sí? Porque, porque cuando nosotros somos sanados o vamos siendo restaurados, no solamente nuestra vida espiritual logra tener un valor, ¿verdad? Logra ser importante y logra revivir y no, nuestra vida espiritual es una parte que de hecho de ahí parte, ¿verdad? El buen funcionamiento de nuestra vida. Pero nosotros tenemos una vida como esposas o esposos, como hijos, ¿sí? Como empleados, como hermanos, y somos multifacéticos, se puede decir. Nuestra vida no solamente es ser ministros, ¿sí? Que de hecho es importantísimo y mucho más para aquellos que aspiran o que son ministros, ¿verdad? Porque nosotros somos canales de Dios, ¿sí? Somos, dice la Biblia que somos vasos, son tesoros en vasos de barro, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que somos seres tripartitas, ¿sí? Que estamos conformados por espíritu, por alma y por cuerpo. Sí, nuestro espíritu, le decía ahorita, en el momento que yo me arrepiento de mis pecados, que yo pido perdón a Dios, yo le pido perdón a Dios por mis pecados. Entonces ahí mi espíritu resucita
y, y logro iniciar con una relación con Dios, ¿sí? Logro iniciar una vida espiritual despierta, o sea, mis ojos se despiertan, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu resucita, ¿sí? Por eso es que le mencioné acerca del nuevo nacimiento, nuestro espíritu está muerto, resucita, volvemos a nacer. Pero el problema, mis hermanos, es en nuestra alma, ¿sí? Porque nuestra alma contiene nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y desgraciadamente podemos ver gente y amada en Cristo, pero que no deseamos estar ahí, ¿sí? Porque aunque sean nuestros hermanos y sea gente que puede estar en la iglesia como un paralítico en Bethesda, pero está dañado y sale amargura de su corazón y sale chisme de su boca, ¿sí? Y no se trata de, híjole, condenar ni juzgar, no, para nada, ¿sí? Sino al contrario, el detectar que hay situaciones en nuestra vida que están mal, pero que pueden ser sanadas y restauradas. ¿Sí? Entonces, nosotros nacemos de nuevo, pero nuestra alma tiene que ser sanada y tiene que sufrir un proceso de restauración. El pastor, me parece que en el seminario de guerra de este viernes, nos hablaba acerca de Moisés, ¿sí? Y no sé si usted lo recuerda, si lo vio, si no, véalo, se lo recomiendo mucho que estemos viendo este seminario. Entonces, nosotros, nos decía el pastor que podemos ver a un Moisés, pero Moisés salió, ¿verdad? Huyendo de Egipto, ¿sí? Huyó y pasó 40 años en el desierto. Él salió con una imagen egipcia, porque de hecho las mujeres que él defendió ahí en el desierto, entre ellas estaba la que luego fue su mujer, eh, lo describieron como un hombre egipcio. Entonces, él dice la Biblia que él fue instruido en la sabiduría egipcia, ¿sí? Él era a lo mejor un prospecto para ser el nuevo faraón, ¿verdad? El siguiente rey de Egipto. Bueno, ese hombre, sí, muy valiente, muy, como decimos nosotros, muy entrón, ¿verdad? Que de hecho salió huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Total, él sale de Egipto con toda su conocimiento, el carácter, sí, su forma de pensar, de actuar, de obrar, su cultura de acuerdo a Egipto. Pero él pasa 40 años en el desierto. Al final de ese proceso, cuando Dios lo vio listo para vivir su propósito, ¿sabe cómo se encuentra un Moisés? Señor, yo no sé hablar. ¿Sí? Y vemos a un Moisés pidiendo ayuda a Dios, lo que no hizo en un principio, ¿verdad? Cuando él quiso hacer las cosas a su manera en Egipto. Entonces, después me gustó mucho unas palabras que usó el pastor Juan Carlos, ¿verdad? Que Dios le dijo a Moisés, tú vas a vivir el propósito, vas a ir y vas a libertar al pueblo. Y tú serás, ¿sí? Para Aarón como Dios, ¿sí? Quiere decir esto, mis hermanos, que Dios a través del proceso, ¿sí? A través de reeducar a Moisés, de cambiarle su cultura, su forma de pensar, sus hábitos, su conocimiento, ¿verdad? Egipcio, bueno, lo reeducó, lo restauró, lo cambió, lo molió, ¿sí? Y Moisés no le quedó de otra más que sentirse completamente dependiente al Señor, ¿sí? Tanto fue así que Dios le envió apoyo a través de Aarón, pero él llevando el liderazgo, ¿sí? De esa encomienda tan tremenda que era liberar al pueblo, ¿sí? Por eso es que es muy importante más para nosotros, ¿verdad? Eh, para aquellos que tienen un llamado o que están ya viviendo el llamado, el ser restaurados. Amén.
para no meter nuestras manos, que sea completamente el Señor. Entonces, le decía, necesitamos ese proceso, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Nosotros necesitamos la sanidad interior, mis hermanos, para poder dar fruto, ¿sí? Porque es muy difícil o es imposible. Bueno, de hecho es imposible, ¿verdad? Porque dice el Mateo 7:18 que el árbol malo no puede dar buen fruto o el árbol dañado no puede dar buen fruto, ¿sí? En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Si puede leerlo, aquí lo tengo, de hecho, déjenme se lo leo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Fíjese, el Señor está hablando acerca no solamente de una situación natural o física, está hablando de una situación del corazón, ¿sí? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Fíjese, ahí otra vez lo menciona, consolar a los enlutados, aquellos que han sufrido, que han padecido pérdidas, a ordenar que a los afligidos, ¿sí?, de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de angustia, ¿sí? Y fíjese lo que dice ahí, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, un árbol de justicia, mi hermano, va a poder dar frutos de justicia, ¿sí? Dice ahí, plantío de Jehová, ¿sí? Nos está hablando de una naturaleza de acuerdo a Dios o una persona ya hecha conforme a la semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, es necesaria la sanidad, es muy necesaria, porque si yo estoy dañado, yo no voy a poder dar buen fruto, ¿sí? Yo no voy a dar fruto. Una persona con un profundo dolor, mi hermano, ¿qué es lo que va a salir de su boca? ¿Sí? Y no estamos diciendo que no haya razones justificables, ¿sí? No, pero el que nosotros estemos o hayamos vivido situaciones terribles no quiere decir que yo me tenga que quedar en esa posición, ¿sí? O que yo tenga que sufrir consecuencias eternas. No, mi hermano, tenemos la oportunidad de salir de nuestra condición y ser restaurados. Entonces, necesitamos ser sanados para poder dar fruto, ¿sí? Porque una persona con gozo, ¿sí? Va a salir gozo de su vida, mi hermano. Una persona que ha sido renovado de una mentalidad negativa o pesimista. Bueno, le decía yo, no sé si la semana pasada, va a haber oportunidades, ¿sí? Va a haber como Josué y Caleb, ¿verdad? Una tierra, no va a haber los gigantes, va a haber el fruto de esa tierra, va a haber la riqueza de esa tierra. Y así es cuando nosotros, en la medida que estamos siendo restaurados y renovados en nuestra mente, vemos las situaciones difíciles como la oportunidad para tomar ventaja, ¿sí? Yo le digo oportunidades de oro, ¿sí? Para yo ser sanada, para tomar botín, para tomar autoridad sobre aquella situación, ¿sí? Yo le quiero contar un testimonio, así 2 segundos, de la vida de mi hermana Connie. Ella, en cuanto tenga oportunidad voy a subir su testimonio a Facebook y se los voy a postear aquí en la página de Gloria Postrera para que lo escuchen. Bueno, ella padeció una enfermedad crónico-degenerativa, sí, ella estaba desahuciada, los médicos nos dijeron que en cualquier momento ella iba a morir y que incluso que estuviéramos ya ahí en el hospital, ¿verdad? Al pendiente del desenlace. Bueno, ese fue un proceso muy largo, ¿verdad? Yo se lo voy a decir en un minuto, pero fue un proceso largo, difícil, ¿verdad? Doloroso.
físicamente para ella, o emocional, de todo tipo, para nosotros como familia también. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios le dio una palabra. Después de que ella prácticamente Dios la resucitó, Dios le dio una palabra y Dios le dio autoridad sobre la muerte por causa de que ella venció, ¿verdad? Una enfermedad de muerte. Obviamente porque cuando se responde de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar enfocados, ¿verdad? En el Señor. Yo tengo que estar enfocado en las soluciones de Dios, ¿sí? No en el conflicto que se esté viviendo, ¿sí? En lo natural o aquí en nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué otra razón por la que yo necesito ser sanado, mi hermano? Cuando nosotros vivimos en la sanidad o estamos siendo restaurados en nuestro corazón, nosotros le tenemos cerradas las puertas al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que una grieta en el alma, ¿sí? Es como lo que nos habla la escritura acerca de los muros, ¿sí? De los muros de Israel. Si estoy equivocada, me corrigen. Donde el enemigo buscaba grietas, buscaba brechas, y por esa brecha en el muro los enemigos se filtraban, ¿sí? El ejército enemigo para derribar y para tomar posesión de aquel lugar, ¿sí? Entonces es lo mismo lo que pasa en nosotros. Si en nosotros hay grietas, hay brechas o hay heridas en nuestro corazón, el enemigo va a tomar esas áreas para infiltrarse, ¿sí? Por ejemplo, una persona que puede tener problemas en su carne, ¿verdad? Por ejemplo, de tipo adulterio, ¿sí? Pues que su debilidad pueden ser las mujeres, ¿sí? O en nuestro caso pueden ser los hombres, ¿verdad? Tenemos dificultad para ser fieles, ¿sí? Bueno, esa área, si no le permitimos a Dios que la conquiste, bueno, el diablo la va a conquistar, la va a tomar y va a traer destrucción a esa vida, va a traer destrucción a una familia y se lleva como decimos nosotros, se lleva entre los pies a los hijos, a la esposa, ¿sí? Es terrible, mi hermano, porque toda área de nuestra vida, yo le decía, somos multifacéticos, ¿verdad? Todas esas áreas las tiene que ir conquistando el Señor, le tenemos que dar la oportunidad al Señor. Fíjese lo que dice en Primera de Pedro, si lo puede leer, Primera de Pedro 5, 7 al 8, dice, fíjese, es tremendo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe qué es ansiedad? La semana pasada le decía, es un tipo de temor. Bueno, ansiedad, mi hermano, es inquietud, es inseguridad, es angustia, es preocupación, es miedo, es pánico, ¿sí? Nosotros tenemos que todo eso entregárselo al Señor, ¿sí? Vamos a aprender cómo. Vamos a aprender cómo hacer todas estas cosas. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es eso? Él es mi pastor, Él es mi padre, Él cuida de mí, no debo estar angustiado. Él debe de tomar todas estas situaciones. Dice el siguiente versículo, sed sobrios y velad, ¿sí? En otras versiones dice, tengan dominio propio, sean templados y velad o manténganse alerta. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? El dominio propio, ¿sabe qué es? Es la conquista de nuestra alma, ¿sí? Es el vivir en un balance o en un equilibrio. Sí, ¿qué quiere decir? No que usted ya no tiene sentimientos, no. Pero una situación, un problema ya no lo va a tumbar, no lo va a desequilibrar. Una situación difícil, usted no se va a tirar no se va a tirar a la depresión, sino que decir, no, Señor, yo voy a confiar en ti, tú tienes un propósito, ¿verdad? Nuestra mente ya no va a decir, no, pues yo sabía que esto se iba a venir abajo, ¿verdad? Tú nunca cambias, no. A ver, Señor, tú me quieres enseñar algo, nuestra mente empieza a cambiar, ¿sí? Eso es tener templanza, dominio propio, el tener un equilibrio, ¿sí?
bueno, somos los que somos coléricos, ¿verdad? Que, caray, se nos viene y queremos explotar, pero cuando el Señor empieza a conquistar esas áreas, ¿sí? Y Dios empieza a restaurar, a transformar el corazón, ¿verdad? Bueno, eso ya no me va a tumbar. La bendición ya no me va a ensoberbecer, ¿verdad? Y a decir, yo las puedo. Obviamente, en cualquier momento tenía que venirse la oportunidad porque soy digna y merecedora de ella. No, Señor, es tu gracia. En tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder y las riquezas, ¿verdad? En tu mano está el poder de dar a quien Él quiera, ¿sí? Y ahí vamos a glorificar al Señor. Cuando Dios empieza a usar o dar esos dones, esos talentos, Señor, tú me formaste, ¿sí? Tú me creaste, somos tuyos, tú nos entretejiste, dice el Salmo, nos entretejiste en el vientre de nuestra madre. No hay absolutamente nada en nosotros, mi hermano. Todo lo que usted tenga, usted y yo se lo debemos a Él. No hay absolutamente nada. Usted y yo somos siervos inútiles porque no hacemos más que lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y eso batallando. Precisamente para eso tenemos que ser instruidos para hacer lo que tenemos que hacer. No hacemos algo extra, ¿sí? Lo que nos es encomendado por el Señor. Entonces, todo se lo debemos a Él. Dice aquí, sed sobrios, ¿sí? Sean templados, dejen que Dios les conquiste el alma, ¿sí? Sean renovados en su forma de vivir, de pensar, de actuar, sean equilibrados, sean balanceados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? ¿Qué leíamos al principio? La ansiedad, la inquietud, la preocupación. Bueno, si eso no lo echamos al Señor y no le damos la oportunidad de ser renovados, restaurados, mi hermano, ¿sabe qué? El diablo anda alrededor y por ahí se va a infiltrar. Por eso es muy importante, mi hermano, para que nosotros podamos llevar una vida en victoria, ¿sí? Para que el demonio, Satanás, nuestro adversario, esté a raya, no encuentre lugar, ¿sí? Obviamente todo esto es un proceso, ¿sí? Y usted sabe que Dios es nuestro Padre y nos guarda y el enemigo tiene límites, ¿verdad? Porque Dios le establece esos límites. Otro punto es porque no podemos tener buenas relaciones con las personas, ¿sí? No sé si le ha tocado, bueno, yo sé que sí, ¿verdad? Todos. Bueno, gente que es problemática, gente que es, le decía, chismosa, contenciosa, que espera una palabra, una actitud para hacer problemas, ¿sí? Para meter cizaña. Ayer nos comentaba una hermana, ¿verdad? Es que yo tengo problemas de cizaña, yo meto cizaña. Créame que sentí bien bonito escucharle decir eso, porque eso es humildad, ¿sí? El reconocer nuestras fallas y como dice la escritura, que nos confesemos, ¿verdad? Nuestros pecados, nuestras faltas unos a otros para ser sanados. Es que hay poder en la confesión, ¿sí? Este, y, y es difícil a veces tener buenas relaciones con la gente que ha sufrido de amargura o que padece amargura. Es imposible tener una buena relación, ¿verdad? Con una persona depresiva, cuando una persona es positiva, ¿sí? Y se enfrenta con una persona depresiva, ¡ay, santo Dios! ¿Verdad? Quisiera uno zarandear, ¿verdad? Y hacer entender. Pero de todo se encarga el Señor, ¿sí? O gente enojona, gente iracunda. ¿Sabes qué? Híjole, no puedes decir nada porque voy a explotar o va a explotar la persona, ¿sí? A la primer falla, ¿sí? No podemos tener buenas relaciones y obviamente no las podemos tener con Dios porque hay un problema aquí y hay una imagen distorsionada de Dios por causa de lo que hemos padecido, ¿sí? Podemos ver la historia de la vida de Saúl. Saúl jamás pudo tener una relación una relación correcta con David, ¿sí?
La relación con David se basó en celo y envidia. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué terrible. Lo persiguió, buscó matarlo, ¿sí? Sintió celo porque el pueblo halagaba las victorias de David, ¿sí? Esa relación estaba basada en las heridas que había en Saúl. Y vemos a un Saúl, ¿verdad? Como consecuencia de lo que había en su corazón, vemos a un Saúl temeroso, cobarde, desobediente a Dios, ¿sí? Porque todas esas cosas necesitaban ser restauradas en él, ¿verdad? No podemos desempeñarnos bien en el ministerio, ¿sí? Porque solo alguien restaurado puede llevar restauración. Por eso leíamos en Isaías, ¿verdad? Y serán árboles de justicia, plantío de Jehová. Y enseguida el Señor dice, y reedificarán las ruinas antiguas. ¿Cómo vamos a ir a arreglar ruinas en alguien más, mi hermano, si estamos arruinados nosotros mismos? ¿Sí? Necesitamos ser renovados, restaurados. Les hablaba ahorita de Moisés. Entre tanto, Moisés no fue restaurado en su corazón, renovado en su mente. Él no pudo ir, ¿verdad?, a rescatar a un pueblo, ¿sí? A liberar un pueblo. Necesitaba el ser primeramente libre, ¿sí? El proceso de sanidad nos ayudará a recuperarnos de nuestros daños, pero también a cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Y quería tocar ese punto porque la mayor parte de nuestras fortalezas mentales, mis hermanos, tienen su raíz, ¿sí?, de los problemas en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, de hecho, dice la escritura, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él, ¿sí? La forma en que está mi alma, mi corazón, ¿sí?, dañada, ¿verdad? Hay gente, no sé si ha escuchado que es gente muy dañada de su alma, sí, que ha sufrido mucho rechazo, a lo mejor mucha crítica, que ha sufrido una disciplina extrema y ha sido tratado en base a culpa o condenación. Entonces, usted ve hablar a esa gente y esa gente se la pasa viendo enemigos hasta donde no los hay, ¿sí? Y todo se lo toma para sí mismo, porque en su forma de pensar así está. Me quieren dañar, me quieren hacer, lo dicen por mí, es que esto, y hace todo un caos, ¿sí? Pero es porque todo lo disciernen, ¿sí? Todo va filtrado a través de nuestras fortalezas, ¿ok? Entonces, ese principio, mi hermano, o ese diseño, lo podemos decir así, es de Dios. Por eso el Señor dice, en esto pensad, ¿sí? Lo bueno, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza, lo honroso, ¿sí? Si hay virtud alguna, ¿sí? Y da una lista. Bueno, en esto pensad. ¿Por qué? Porque en la medida que yo medite en esas cosas, así va a ser mi vida, ¿sí? En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, y da una lista de cualidades de esa persona y dice, y que medita en la ley de Jehová, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, fruto de árbol, ¿sí? Y su hoja no cae. Entonces, esa persona da fruto y esa persona llega a hacer eso porque medita en la ley de Jehová, ¿sí? Entonces, ahí nos están hablando acerca de nuestras fortalezas. No podemos ser buenos intercesores, mi hermano, si nuestro corazón está dañado, y mucho menos se puede hacer guerra espiritual, ¿sí? Mucho menos. ¿Por qué? Acuérdese lo que decíamos ahorita. Porque el enemigo anda como león rugiente, ¿sí? Porque a través de las heridas se infiltra, ¿sí? Imagínese una persona amargada orando, ¿sí? Señor Jesús, pero tú algún día levantarás mi cabeza y traerás venganza sobre mis enemigos. Y sabe que una persona sana va a decir, Señor, yo perdono,
yo bendigo, ¿sí? Señor Jesús, dice la palabra de Dios que bendigamos a aquellos que nos maldicen, ¿sí? Pero una persona amargada va a decir, Señor, ¿verdad? Eh, trae retribución, ¿verdad? Contra mis adversarios. No, mi hermano, ¿sí? Eso no es así. Eso no es así. Nuestro corazón es, Señor, restaura. Sí, el pastor nos hablaba acerca de Abigail, ¿sí? De cómo intercedió. No sé si estoy correcta, si no, por favor, corríjame, mi pastor que me está viendo, ¿sí? Ella intercedió por su esposo y ¿sabe qué? Cuando David iba a matarlo, ¿sí? Y qué mujer no diría, Señor, bueno, o David, pues pásale, ¿verdad? Acá está. Pásale por favor, que se lo merece, ¿verdad? Por todo el daño que me ha hecho. No, ella intercedió, ¿sí? Entonces no se puede hacer guerra. Si no lo hacemos, ¿verdad? Con nuestras luchas, ¿verdad? O con aquellas personas que nos hemos enfrentado y que nos hayan causado algún daño, mucho menos vamos a buscar, ¿verdad? Que Dios sane la tierra, que Dios eh, eh, visite mi ciudad. Vamos a responder como un Jonás, ¿sí? ¿Por qué vas a tener misericordia de Nínive? ¿Sí? Y le vamos a estar sacando la vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Ellos se lo merecen. Es más, yo no voy a ir, porque si yo les hablo de ti, se van a arrepentir. Y lo que menos quería Jonás era que Dios tuviera misericordia, y a veces así estamos. Y eso es tremendo, ¿sí? Entonces no vamos a poder ni interceder bien y mucho menos hacer guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdese, el enemigo va a tomar ventaja y sabe que el enemigo nos va a ver más parecidos a él que la imagen de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, mi hermano, todo el problema es, y ya estoy terminando, ¿sí? Todo el problema es, mi hermano, porque hay vacíos en nuestro corazón, ¿sí? Deje ver qué hora es. Porque hay vacíos en nuestra alma, ¿sí? Que necesitan ser llenados por el Señor. Necesita, le decía, la mayor parte de nuestras heridas tienen su raíz, ¿verdad? Cuando nosotros sufrimos desde la infancia, por causa de decía, exceso de disciplina, de abandonos, de que fuimos avergonzados, humillados, comparados con otros, fuimos menospreciados, fuimos abusados verbalmente, sexualmente, o en alguna etapa de nuestra vida vivimos esto. Yo creo que las heridas solamente se refuerzan en las siguientes etapas de nuestra vida. Alguien que sufrió menosprecios, ¿sí? O algún tipo de abandono en nuestra vida, en la vida cuando somos niños, ¿sí? En nuestra etapa de niños, y se repiten en una etapa adulta, solamente va a reforzar esa herida, a enraizarse más, ¿sí? A tomar más lugar en nuestra vida. Cuando luego se sufre algún divorcio, algún abandono, algún tipo de menosprecio, humillación en las siguientes etapas. Entonces, fíjese lo que dice el Salmo 23 en el versículo 1. Usted, bueno, todo el mundo no lo sabemos, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí está todo, mi hermano, ¿sí? Ahí nos dice, si Dios, si el Señor fuera mi pastor, no habría vacíos en mi vida, ¿sí? Y pastor es el que me apacienta, obviamente, y fíjese, esa palabra pastor viene de apacentar o de dar o llevar placer, a placer, ¿sí? O sea, lo que le llamamos ahorita, quitarnos el luto y poner alegría en nosotros, ¿sí? Quitar la angustia y traer paz. Amén. Entonces, el pastor es el que protege, el que cuida, el que guía, el que alimenta, el que resguarda, el que te da seguridad, ¿sí?
Eso es un padre, ¿sí? Entonces, cuando traemos esos vacíos de niños, ¿verdad? Y luego venimos a Cristo y no podemos conocer a Dios así, vemos a un Dios que me va a enjuiciar, me va a castigar, es que me lo merezco porque le fallé, es que lo merezco porque no oré lo suficiente, porque no velé lo suficiente, no leí la Biblia en un año, ¿verdad? Como a veces nos ponemos por metas y a veces esas metas son más de la carne que de Dios, ¿sí? Porque es alimentar el ego, ¿verdad? Entonces, no, si yo conozco a Dios como mi Padre, nada me faltará, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en el transcurso de los temas. Entonces, en Efesios 3, 17, 19, yo extraje una partecita de cada versículo. Dice, habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿sí? Y nos dice que vamos a ser, por causa de esto, arraigados en el amor, ¿sí? O sea, firmes, fuertes, templados, ¿sí? Por causa de que Cristo empieza a habitar en nuestro corazón. O, dicho en otras palabras, a sanar esas áreas, ¿sí? Fragmentadas, quebradas en nuestra alma. Dice, para que seáis llenos, al final del versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para que esos vacíos, mi hermano, puedan ser suplidos, para que esa necesidad de amor pueda ser llenada, ¿sí? Pueda ser suplida, para que esa necesidad de cariño, de respeto, de seguridad, de confianza, de amor, ese abrazo, todos necesitamos abrazos, todos necesitamos ser, que se nos reconozca, ¿sí? No que se nos enaltezca, ¿sí? Pero todos necesitan, los niños, ¿verdad? Ustedes que son padres se pueden dar cuenta cómo el niño necesita que le digan, hijo, lo hiciste muy bien, ¿sí? Hijo, lo hiciste precioso, eh, te salió hermoso el dibujo, o qué bueno que aprobaste las materias, qué bueno que terminaste tu carrera, ¿verdad? Necesitamos ser elogiados. Bueno, el Señor hace eso en nosotros, ¿sí? Y podemos escuchar a cómo el Señor, ¿verdad? Podemos leer cómo el Señor le decía a Jesús, Él es mi Hijo amado, en el que yo tengo contentamiento. Y el Señor se expresaba de Job como perfecto, como íntegro, recto en todos sus caminos. Como Dios se expresa de David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Que él era conforme al corazón de Dios, y todo eso lo encontramos en el Señor, mi hermano, tanto que si lo carecemos a lo mejor por la pareja, el esposo, los padres, bueno, es que sabe que el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo no necesito más, puedo alcanzar esa plenitud en él, ser llena en él, ¿sí? Entonces, ¿cómo ser sanados? Y eso lo voy a dejar para la próxima semana porque ya me parece que ya llevo una hora, ¿sí? Entonces, la próxima semana terminamos con esta introducción y empezamos con los temas, ¿verdad? Entonces, yo le bendigo, mi hermano, le pido que oremos, cierre sus ojos si tiene la oportunidad, ahí en donde quiera que usted esté. Y como yo así lo veo, ¿verdad? En el momento que Dios muestra la condición, ¿verdad? En la que yo pueda estar, o la situación en la que podemos estar, y nos damos cuenta el por qué, sí, que descubrimos esas raíces. Y yo le digo, bueno, esto se lo comentaba a mi hermana Connie, yo le decía, es que ¿sabes qué? Cuando eso pasa, se logra ver la luz al final del túnel, ¿sí? Se logra tener esperanza y decir, Señor, por fin yo voy a poder salir de mi situación, ¿sí? Señor, por fin yo voy a ser libre de eso que me tenía aprisionada en mi corazón, en mi alma, en mis pensamientos. Entonces, ese es el deseo de mi corazón, que podamos ver la luz al final del túnel, ¿sí? Que podamos ver que hay una oportunidad para nosotros, para ser sanados,
para poder alcanzar a vivir la libertad del perdón. ¿Sí? De saber que somos perdonados, de perdonarnos a nosotros mismos, y de perdonar a alguien más, ¿sí? De vivir en esa libertad. Amén. Entonces, vamos a orar y yo me siento muy contenta, ¿verdad? Porque yo sé que yo voy a recibir mucho también junto con ustedes de estas enseñanzas, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, vemos una luz al final del túnel, Señor. Vemos esa oportunidad como aquellos cojos, aquellos ciegos, aquellos paralíticos, Señor, en el estanque de Betesda. Señor, vemos esa oportunidad y la esperamos, Señor, así como ellos esperaban el agitarse del agua, Señor, en el estanque. Así el día de hoy, Señor, nosotros te damos gracias porque sé, Señor, que si llevamos a la práctica todo esto que tú, Señor, nos estás enseñando, Padre, con toda la humildad, Señor, en nuestro corazón, vamos a lograr ser sanados, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Te damos gracias, bendigo a mis hermanos. Yo declaro, Señor, que tú sanas sus corazones, que tú traes gozo, paz, alegría, Señor. Que tú traes esperanza, Padre, a cada uno de ellos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que cada uno de nosotros viviremos tu propósito por el cual tú nos formaste, Señor. Que por causa de ese sacrificio en la cruz, Señor, yo viviré en paz. Viviré, Señor, esa vida, Señor, como dice la Escritura, una vida plena, Señor, una vida abundante, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, te bendecimos, te honramos y declaramos que tú haces una obra extraordinaria, Señor, en cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Que tú, Señor, transformas sus corazones, Señor. Yo declaro que tú nos impartes paz, Señor. Que tú nos impartes gozo. Que tú nos impartes esperanza, Señor. Que andaremos en quietud y en paz, así esperaremos tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús te honramos. Amén.